Y quiero que esto quede muy claro, ¿ok? No fue una charla casual. Fue una llamada de aproximadamente 8 horas. Más temas de VTubers, Kio, porque son mi gasolina para encender motores. Bueno, solo recuerden dar like y suscribirse, que hacer estos temas rápido siempre resulta difícil. Hace poco más de un año, en febrero de 2024, si queremos ser específicos, la comunidad VTuber estalló. Recuerdo ver cientos de clips, tweets y hasta videos acerca de cierta agencia. Les recomiendo tomen sus palomitas y prepárense para lo peor, porque esto es la parte 5 de Owusu. El tema ya había muerto, las chicas habían escapado de la agencia, donde habían sido maltratadas. Se había fundado a la gente que manejaba esa agencia y demás. Todo había quedado en temas legales, como demandas, porque ustedes saben cómo es la vida y todos esos temas de personajes, difamaciones y más. Pero hace 5 días, es decir, el 4 de mayo, Owusu revelaría que ganó la demanda en contra de Nene. Esto solo fue la mecha de así como la caída del Imperio Romano desembocó en que cree otra ideología, solo que en lugar del cristianismo ahora surgieron los defensores de Owusu. Y miren, no me malentiendan, seamos imparciales, y en parte sí, las chicas habían cometido actitudes inmaduras desde que comenzó la polémica, dando a entender muchos indicios de tener el ego alto, como cuando atacaron a Fuel y casi la doxiaron con su antigua identidad. También la polémica que tuvo Nene con un artista, o que ella era la única VTuber que podía llamarse así, son tendencias bastante egocéntricas, si me permiten dar mi opinión. Todo eso daría a entender que Owusu son los buenos y las chicas son unas egocéntricas, pero por desgracia internet no es tan simple. En marzo de 2023, mucho antes de la funa, le había enviado un mensaje a Zero, quien ahora sabemos que es Drakeout. Luego de dejarme en visto por más de 2 años, viene y me responde, luego de haberme bloqueado en su cuenta principal, por lo que sí me conocía. Aquí es donde muchos podrían asumir, es obvio, Kio, porque tú defendiste a unas malagradecidas que lo único que tenían era ego. Y en parte sí, no lo niego, que varias de sus reacciones después de la funa fueron cuando menos infantiles, pero limitarlo a eso sería injusto no solo para mí, sino que estamos olvidando un pequeño detalle, es Drakeout. Se pasaron 1 año y medio intentando difundir todo el odio posible, para que cuando perdieran nadie nos creyera. Espero que todos los canales que intentaron hundirnos en la vida por petición suya rectifiquen esos videos que hicieron. Es por eso que, con mucho gusto, vengo a recordarles y expandir la información de este video. Drakeout siempre fue un personaje que yo, desde chico, siempre veía sus videos sobre Nori, Asria y demás. Así que podría ser considerado un youtuber que me gustaba y de hecho yo era bastante fan de su contenido y me hubiera encantado que siguiera así. Lamentablemente todo avanzó y me fui dando cuenta que quizá muchos no lo vivieron, pero antes de la Nori que trabajó en Owusu y hacía videos con Youth Nova, existió otra chica. Riglock, o mejor conocido como Rig Studio, creó al personaje Nori como una contraparte al éxito que estaba teniendo las VTubers como Nimu, solo que con un lado tierno que a mucha gente le gustó. Aquí Riglock, teniendo más de 20 años, consiguió una chica que en ese entonces tenía solo 15. Para esas fechas Drakeout no solo era un fiel amigo de Rig, y esto se puede verificar por muchas capturas. Incluso llegó a hacer un video de Nori, el cual ya borró, pero créanme que ahí admite todo. O eso pensaba, porque después de investigar por mucho tiempo pude recuperar el video. Aquí les dejo un par de capturas y pueden observar cómo de forma mágica desaparece el video luego de la funa que sufrió Riglock, porque ahí admite directamente haber estado involucrado con él en todo esto. Pero tal cual como dijo Drakeout al inicio de este video, bueno, así que os doy total permiso para resubir este vídeo. Soy libre de resubir la parte que quiera. Así que me gustaría presentarles a Drakeout, el amigo del groomer y la mano derecha del proyecto Nori.
ayudarles, además de que ya llevaba un tiempo conociéndolos y es por eso que conozco las dos versiones de la historia, además de la mía por haberlos visto funcionar. Al principio les ayudaba mucho y les enseñaba el tema de los avatares, les enseñaba cómo configurarlos y les llevaba el Facebook. O sea, no ganaba nada a cambio, literal, nada de ese canal iba para mí porque yo solo ayudaba de vez en cuando y hacía todo de buena fe, en especial por Nori, porque ella no tenía nada. Como dice en su vídeo de 50 cosas sobre mí, no tenía futuro laboral alguno porque ni trabajaba ni estudiaba, así que la metí en 5 vídeos, la promocioné para ayudarla como VTuber pequeña a ella y a su grupo, llegando incluso a ponerla en vídeos que superaron las 300.000 visitas. También podemos agregar como no solo ha tenido problemas con Nori, y muchas VTubers en realidad ya se han quejado de Draco. No, de repente entra Draco a decir de yo siempre lo dije, porque a Draco le encanta hacer esas pendejadas desde siempre, él siempre ha sido así, él siempre dijo algo antes y todas somos las burras que no nos acordamos, y yo ya estaba chata de eso, entonces ven ahí, yo sí, realmente fui respetuosa con él porque ya estaba de sí, Draco, sí, tú siempre lo dices antes. Oye, Kio, eso está bien, pero colaborar con Groomer no lo hace un delincuente precisamente. Y quien me pasó esa información fue Draco. Y Draco era mi exnovio en su momento, yo tenía 17, él tenía 21. Momento grooming. Ah, está bien, entiendo. Muy posiblemente eres la VTuber que más he llegado a mencionar en el canal, o al menos el caso que más se ha repetido por la constante de que pues siempre se terminan metiendo en problemas de alguna u otra forma todo el tema de Uwozu. ¿Te podrías presentar, por favor? Hola, ¿cómo estás, Kio? Mucho gusto. Me hace súper feliz que me hayas traído por aquí. Me presento. Yo soy Shira, soy la antigua voz de Nori y en el pasado trabajé junto a Draco y Riglock, mi antiguo manager, creando contenido para Nori. No te preocupes, creo que la mayoría ya conoce tu caso, pero de igual forma, ¿podrías profundizar un poco más y contarle a la gente? Creo que estarían encantados de escuchar a Nori decirlo todo. Sin problemas. De hecho, lo que más quiero es que todas las personas que estén escuchando esto y no conozcan mi caso puedan conocerlo y darse cuenta de la gravedad de lo que pasé. Por eso quiero contar toda la verdad. Creo que es importante aclarar una cosa. Yo, desde que era muy pequeña, nunca tuve amigos. Estaba completamente aislada y era bulleada por todas las personas de mi salón. Además de eso, mis padres no me dejaban como salir a jugar con otros niños, por lo que toda mi vida, por tonto que suene, era estar todo el tiempo en internet y viendo youtubers. Y ellos eran mis mayores ídolos, era lo único que yo veía, lo que yo hacía. Cuando fui un poco más mayor, esto no cambió. Sí conocí a un youtuber llamado Riglock y se volvió literalmente mi youtuber favorito por los siguientes 3-4 años. Veía absolutamente todos sus vídeos, le seguía en todas sus redes sociales e incluso le respondía muchas veces por Twitter. Y eso hizo que con tan solo 11 años tuviese en ese momento para mí era la oportunidad de mi vida, entre comillas, porque no tenía ni amigos ni tenía nadie, por así decirlo, de hablar con él en llamada por Skype personalmente, solamente él y yo. Así que acepté la propuesta y hablamos un rato. Incluso él en algún momento llegó a poner cámara, pero nada fuera de lo común. Solamente cantó un par de canciones y listo. No volvimos a hablar después de eso, aunque yo seguí siguiéndole, pero para mí eso, yo jamás había tenido la oportunidad de hablar con un youtuber así, de esa manera. Y más con mi youtuber favorito. Te explico esto para que puedas entender que durante los siguientes años él se convirtió literalmente en mi mayor ídolo. Y una niña
sola, con padres, con una familia disfuncional, que creo que esto ayudará más adelante a que entiendas mejor mi historia. Para mí era todo. La obsesión de una niña de tan solo 11 años que puede crear con esto. Tarde, con más o menos 14, 15 años, me creé un TikTok en el que empecé a subir mucho contenido y logré gracias a eso subir bastante de seguidores para mi tan corta edad. Y en ese TikTok empecé a seguir a Ricklock y a su novia Saya. Lo que yo no me esperaba era que este youtuber me volvió a seguir de vuelta. Por lo tanto, pude mandarle mensajes y empezamos a platicar, etc. Muy importante, en ese TikTok yo había subido un video, o lo subí mientras él me seguía, en el que aclaraba que tenía 15 años. Video que más tarde borré a petición de él. Dios, honestamente es muy fuerte lo que acabo de escuchar. O sea, 11 años. Entiendo la gravedad del tema y el hecho que te haya tenido que pedir que borres ese video. Bueno, ya la gente se lo imaginará. ¿Puedes por favor continuar contándonos cómo avanzó todo hasta que existió, por así decirlo, Nori? Y ya tú misma vas explicando en qué punto entró Drakeout en todo esto. La verdad es que esto es lo menos fuerte de todo. Esto es solo la punta del iceberg. Yo empecé a hablar mucho más con él, tanto así que llegué a enamorarme de él y hablábamos tanto que nuestra conversación dejó de ser algo solo de amigos. Yo sabía que él tenía novia y le pregunté sobre eso, pero al principio me dijo que no pasaba nada. Luego, más tarde, entendí que no era así. Entendí que si no estaba con ella, no podría tampoco estar con él. Yo jamás había hablado con ella y esto Ricklock lo sabía. A pesar de esto, me preguntó si me gustaba a ella, a lo que yo comenté que sí, porque quería estar con él, aunque nunca le había dirigido la palabra. A lo que él me sugirió a lo que él me pidió comenzar a hablarle para poder como enamorarla. Y también me sugirió mandarle un video literalmente con una falda y como levantándola lentamente para gustarle o algo por el estilo. Para este punto él ya me había pasado su Discord y teníamos conversaciones todos los días por ahí a escondidas de su novia. Él me decía en estas conversaciones cómo manipulaba a Saya. Iba a decir porque ella se llama perdón. Cómo manipulaba a Saya para que yo le empezase a gustar más y más y tal vez algún día incluso poder salir los tres en persona. Él y yo empezamos a pasarnos nudes y a tener conversaciones explícitas, también a escondidas de su novia, y todo escaló tanto que llegó un punto en el que llegamos a hacer múltiples videollamadas sexuales, los tres, Ricklock, Saya y yo, mientras solo tenía 15 años. Ah, no jodas. Poco antes de comenzar a pasarnos cosas explícitas, él me preguntó literalmente: ¿tienes 15 años? A lo que yo le respondí que sí, pero que esperaba que no me dejase. Y él me dijo que no pasaba nada y que solamente borrase el TikTok que comenté anteriormente y que le ocultase por completo a Saya cuál era mi edad real. Entonces quedamos en que yo diría que tenía 17 años, 2 años más. De hecho, esto no estoy totalmente segura, pero creo que en ese momento le decía a Saya que tenía 16 y que estaba por cumplir 17, pero no lo puedo confirmar totalmente.
fue entre 16 y 17 años. También soportaba muchas discusiones que yo no entendía porque era mi primera relación de Saya, porque se notaba que ella realmente no quería ampliar su relación, pero Ricklock la manipulaba tanto que terminaba aceptándolo. Más tarde todo fue tan, entre comillas, bien en la relación que empezamos a salir oficialmente y a hacer incluso streams. Yo hacía streams en una plataforma llamada YouNow en esa época, misma plataforma donde también hacía streams Ricklock. Por eso, si me conoces, seguramente habrás visto por eso, si me conoces y conoces muy bien esta polémica, seguramente hayas visto clips míos con 15 años tratando de hacer stream o incluso haciendo streams junto a Ricklock. Nos llevábamos muy cercanamente los tres. Quiero aclarar que estoy casi segura de que Saya poquito antes supo cuál era mi edad real, y si no, esto pasó un poquito después. Yo, como te comento, teníamos planeado ir, pero mi mamá, a pesar de que era una familia disfuncional, no me daba permiso para ir, por lo que Ricklock me sugirió manipularla y mentirle, diciéndole que iba a ir donde vivían ellos, a solamente Madrid, que me quedaba a 1 hora de donde yo vivía, pero realmente yo me iba a ir a Galicia. Puedes buscarlo incluso en el Maps. Yo vivía en Toledo y Galicia queda a la otra punta del país, literalmente. Mi madre aún así no aceptó, hasta que llegó un día donde mi hermano tenía problemas con las drogas, y no sé si estaba drogado o solamente alcoholizado, pero llegó a casa, agarró mi iPhone 11 Pro Max, que me había regalado poco antes mi mamá, lo aventó al piso, lo pisó y lo rompió casi completamente. También me agarró llevaba una camiseta que le había agarrado, y me agarró de la camiseta, la rompió, me empujó a mí, a mi abuelita, a mi mamá. Bueno, perdón por comentar esto, pero creo que es muy importante que se sepa que pues fue algo muy fuerte que me pasó, de muchas cosas que pasaban en mi familia disfuncional. Y Ricklock me dijo, bueno, y Ricklock y yo aprovechamos este momento, y Ricklock aprovechó este momento tan duro para decirme que era el momento de decirle a mi madre que nos fuésemos. Y yo estuve súper de acuerdo. Y Ricklock... No te preocupes. Es un evento traumático. Es normal que genere... Incluso a mí me está costando escucharlo y todo. Tranquila, que no te preocupes. Y pues claramente Ricklock ahí aprovechó para, aunque la situación con tu familia estaba mal, para sacar ventaja de eso de manera pues egoísta y enferma, la verdad. Aclarar que la situación fue tan extrema que literalmente vino la policía. Mi madre llamó a la policía y se llevaron a mi hermano mientras él trataba de golpearlos, y ellos le pegaban con bates. Vi como mi abuela y mi mamá estaban llorando, y yo llamé a la única persona que tenía en ese momento, que era Ricklock. Le conté la situación y él decidió aprovechar este momento para decirme que era el momento perfecto para pedirle a mi mamá irme con ellos. Él habló con mi mamá y le dijo que era lo mejor, que él me iba a cuidar mucho, a lo que mi mamá aceptó. Él me pagó a escondidas de Saya un billete en tren. Yo nunca había viajado en tren y fui completamente sola, sin comida ni nada por el estilo, solo con algunas de mis cosas, en 8 horas desde mi casa en tren hasta allí, hasta donde vivían ellos.
Y desde el primer día estuve allí durante aproximadamente 2 semanas, la primera vez, y desde el primer día los 3, Saya, Riglock y yo, tuvimos relaciones sexuales. Esto se mantuvo durante todos los siguientes días que estuve allí. Relaciones que yo acepté, pero yo era una niña manipulada y muchas veces teníamos relaciones solamente Riglock y yo a escondidas de Saya, porque no sé si recuerdas que te comenté recién que cuando hablábamos por Discord ella discutía mucho conmigo o con Riglock porque realmente como que no se sentía cómoda con tener una relación poliamorosa. Riglock me comentó muchas veces que Saya iba con él a decirle a escondidas mías que no me amaba o que estaba harta de que yo estuviese allí, y me comentó que ella tenía muchos celos de mí. Y incluso le dijo, a pesar de que ella me estaba tratando de engañar a mí con que era una relación poliamorosa de 3 personas, le decía a escondidas a Riglock que no me fuese a decir cosas como te amo ni a besarme mientras ella no miraba. Aún así, Riglock me contaba todo esto y incluso teníamos relaciones, como te comenté, a sus escondidas. Terminé yendo más veces. Lo de irse repitió durante bastantes ocasiones, la misma dinámica, 2 semanas, luego 3 semanas, cada vez era más tiempo. Y llegó un punto en el que... Pero siempre me terminaba yendo, no porque yo quisiese, sino porque Saya decía que estaba harta de que yo estuviese allí. Aunque a mí me decía cosas completamente diferentes, así que me iba, regresaba, porque ella quería verme, luego estaba harta de mí. Y me hacía discusiones por cualquier cosa. Pero, para resumir, más adelante... Incluso llegamos a viajar juntos a otras partes fuera de su casa muchas veces. Para resumir, más adelante fui y justo llegó la cuarentena en esa provincia. Una provincia en España es como un estado en México. Y pusieron en cuarentena toda la provincia. No se podía salir de allí. Yo estaba literalmente encerrada allí. No podía salir de allí aunque quisiese. Yo ya no quería estar ahí. Saya todo el tiempo tenía discusiones conmigo por celos y empezó a tener discusiones conmigo por dinero. Yo pagaba las cosas que consumía allí, por ejemplo, pagaba mi comida, etcétera, pero ella lloraba mucho por el dinero y empecé a sacar dinero de mí. Y Riglock me comentaba lo mal que estaba Saya con esto, así que yo empecé a robar dinero de mi mamá para poder pagar cosas de allí. Y Riglock, a pesar de saber eso, estaba completamente de acuerdo. Incluso me manipulaba con que lo hiciese más. Quiero aclarar una cosa. Mi madre a día de hoy sigue siendo ludópata. Es adicta a los juegos del bingo por internet. Y es tanta su adicción que yo dejé de estudiar. Tuve que dejar la secundaria porque ella no pagaba mis libros y empezó a dejar de pagarlos para poder jugar al bingo. Aún así, yo me siento un poco culpable de esto, ya que tampoco puse mucha intención en seguir estudiando. De hecho, justo estaba pasando lo de Riglock, por lo que para mí fue incluso beneficioso el dejar de estudiar. Ella durante mucho tiempo me robaba dinero porque yo en España recibía una pequeña... Mi mamá durante mucho tiempo me robó dinero porque yo recibía una paga por mis problemas mentales como depresión, ansiedad, etcétera, y más cosas personales.
y, y esto se lo dije a Ricklock, así que me ayudaba a sentirme como con el derecho de estarle robando este dinero. Yo echaba para atrás recibos. La situación se volvió insostenible para mí por lo mucho que Ricklock me manipulaba con que, ya se ponía mal por lo del dinero. No tenía más dinero, así que me propuso empezar a trabajar como Nori. Yo en ese momento realmente no quería. De hecho, me enseñó un vídeo de Nimu, fue lo primero que me enseñó de las VTubers. Estaban en auge apenas. Ni eso, solamente estaba Nimu. Y mi primera reacción fue, no quiero hacer esto. Pero aún así acepté hacerlo y quise hacerlo por este motivo. Él empezó a hacer unos guiones y me dijo que él nada más los grabase, creamos el canal juntos y empezó a trabajar como mi manager. Él y yo vivíamos en la misma casa, por lo que era constante que me dijese, oye, vamos a grabar, oye, ya te he hecho este guión. En los primeros días vemos que esto empezó a funcionar muchísimo y llegó un punto en el que Ricklock le pidió ayuda a Drakeout para crear mi contenido. Drakeout sabía perfectamente que yo salía con Ricklock. Incluso me llegó a llamar en nuestra primera llamada incluso me llegó a llamar en la primera llamada que hicimos los tres por el nombre que usaba en esa época. Le conocí porque Ricklock le pedía constantemente ayuda para Le conocí porque Ricklock le pedía constantemente ayuda para que yo creciese en redes como Nori. Y desde algo tan simple como, oye, estoy editando esto, ¿qué te parece que más le puedo agregar? Ya que él también sabe editar videos, hasta algo más como, oye, quiero hacer una entrevista falsa con Nori y contigo para que ella crezca de números. Por lo que un día me comentó el plan, me dijo que él y Drakeout eran grandes amigos, que eran de mucha confianza y que yo incluso podía hablar con mi voz real, no con la que hacía mi contenido, con él. Drakeout me comentó que cortaría todas las partes en las que yo me saliese del personaje y era tan falso que incluso me hicieron un guión para responder a las preguntas que Drakeout le había pasado que me iba a hacer. Se volvió tan común el hecho de que Ricklock le pidiese ayuda a Drakeout con mi contenido que muchas veces él mismo me lo comentaba de, oye, le he pedido esto a Drakeout, y muchas veces yo incluso le decía a mi otro manager, a pesar de que mi manager principal era Ricklock. Sí, Drakeout desde hace mucho se sabe que era una máquina de fabricar VTubers, también fue con Asria. Y pues sí, no es nada nuevo, ¿me entiendes? De hecho hay algo muy interesante y que creo que nunca he contado públicamente. Esta va a ser la primera vez que lo cuente, pero Ricklock era editor de Asria, por lo que Drakeout y Ricklock estaban trabajando a la vez en ella mientras trabajaban en mí. Y muchas veces hablaba mal de las personas a las que le editaba. De hecho, también era editor de Cry en esa época, o creo que un poquito antes, y recuerdo que me contaba Y recuerdo que se volvió casi a diario que cada vez que se volvió constante que cada vez que Cry le mandaba vídeos, él se quejaba porque quería hacer otras cosas, porque no tenía tanto tiempo de salir a la calle con Saya y conmigo. O incluso llegaba a contar cosas malas y privadas de ellos. Ricklock trabajó para un youtuber muy grande que se llama Manucraft, creo. Y él hacía videos, creo que sigue haciendo, de Manu y Mina o algo así. Incluso llegó a editarle una canción a Mina.
y me dijo lo mal que cantaba realmente y lo bueno que era por poder arreglar su mala voz. También me contó que tenía muchísima depresión y que era una horrible persona. También decía que hacía muchos comentarios racistas y con Arria no se quedó atrás. De hecho, algo curioso es que una vez estaba editando con Arria mientras yo estaba con él en la habitación una vez estaba editando para Arria mientras yo estaba con él en la habitación y recuerdo que me dijo: oh, Arria ha usado esta palabra, probablemente sea hombre, no sé por qué, pero me da que es hombre. Y poco después resultó ser verdad, pero en ese momento no lo era. Bueno, no se sabía que lo era. Cali en algún momento y también Raccoon ha mencionado que a Draco le gusta tener todo bajo su control y que constantemente hacía la típica de: oh, tú eres tonta, yo soy listo. ¿Es esto verdad? O bueno, ¿lo puedes confirmar más? Porque pues ya hay muchos testimonios. Fíjate, nunca me había puesto a pensar en ello, pero ahora que lo dices, no tuve situaciones tan extremas como lo que pasó Cali con él. Pero sí hubo comentarios, hubo cosas como: yo sentía que él odiaba cada vez que le daba yo sentía que él odiaba cada vez que trataba de darle un consejo o de decirle algo como: oye, yo creo que esto quedaría bien en el video, etcétera. Siempre lo descartaba muy rápidamente, y no solamente él, se notaba que a Riglock tampoco le gustaba. O había ciertos comentarios como un poco más fuertes que este, pero por poner un ejemplo, como: tú no te preocupes, no des ideas, yo me encargo de todo. Sí te puedo confirmar, pero al 100% algo, es que Dracout es una de las personas más manipuladoras que he conocido en toda mi vida. Cuando vivía en casa de Riglock y hablaba con él, recuerdo que fingía ser mi amigo o me manipulaba para que pensase eso. Y hablábamos de nuestros gustos en común. Por ejemplo, a los dos nos gusta el Vocaloid y hablábamos mucho de eso, pero más adelante usó eso perfectamente para manipularme sin ningún problema. Hace aproximadamente un año volví a hablar en mi Twitter del tema de Nori. Años, cuando yo funé a Riglock y conté toda la verdad de lo que había pasado, tuve una llamada con Dracout. En esta llamada, él trató de excusarse de todas las maneras que era amigo de Riglock y me mintió sobre muchas cosas. Yo en esa época seguía saliendo con Ditsis y de hecho vivía con él. Y solamente para provocar que discutiésemos o algo así, me empezó a mentir. Directamente me empezó a decir que él no me hubiese hecho esos vídeos de Funa, pero Dixis empezó a decirle, a insultarle y a decirle un montón de cosas, y como sabía que Nori y Dixis estaban juntos, pues me hizo el video también a mí o algo así para como defenderse, porque decía que pues era como si yo también lo estuviese insultando. Y yo le dije: no, obviamente yo no sabía que te estaba insultando. Y ahí caí en su juego, porque le pregunté a Ditsis si esto era verdad, y él me dijo que claramente no era cierto, que estas cosas no se las había dicho. Yo estuve a punto de creer que era verdad. Regresé a la llamada y le pedí que por favor me enseñase pruebas, y me dijo: es muy bueno mintiendo. Me dijo: sí, claro que las tengo todas las conversaciones. Y yo le dije: ok, muéstramelas. Y me trató de mostrar. Quiero aclarar que en este momento había sido poco después de que yo había dicho las cosas sobre Riglock, y él me compartió pantalla de su Discord y tenía un montón de chats grupales de Riglock, Mishra, etcétera. De enseñar los chats con Ditsis y me dijo: mira.
Y eran conversaciones que eran mucho más suaves de lo que me estaba contando él. Ni siquiera eran ataques directos hacia él. Era más como que estaban pasando muchas cosas y él se estaba defendiendo de lo que estaba pasando. No eran las barbaridades que él me decía que decía. Y aún así yo le seguí insistiendo y le dije, no, tú me estás diciendo que él te insultó, por ejemplo, que te acosó. Me decía que Ditsis le había acosado. Enséñame eso, porque estaba dejando a Ditsis como un acosador y yo sé que Ditsis no es un acosador. Y no fue capaz de enseñármelo. Y después de decirme que tenía todas las conversaciones, no me lo pudo enseñar. Empezó a hacerme un lío tras otro y jamás me enseñó la realidad. Solamente habían chats y luego Ditsis y yo revisamos y no era cierto, había mentido. Simplemente quiso hacer ese video de Funa porque me tenía odio, porque era el mejor amigo de Riglock y por todo lo que había pasado con Riglock. Cuando a Nori le empezó a ir todo bien y Saya ya estaba muy harta de que yo estuviese en su casa, yo me fui a vivir sola. Riglock me ayudó a falsificar un contrato con 15 años para que yo pudiese vivir completamente sola en otra casa. Casa donde de hecho la vecina me acosaba. Bueno, corrijo. La vecina me gritaba, me insultaba, me decía hija de puta por hablar alto a las 6 de la tarde. Pero bueno, eso no vino al caso. Poco después de que empezase a vivir sola, poco después de que empezase a vivir sola, yo quise dejar de trabajar con Riglock y Drakeout con Nori. Quise llevarla yo. Y que aparte Riglock me robaba bastante dinero. Muchas veces me robaba menos de mi porcentaje. E incluso cuando quise dejar de trabajar con ellos, Saya me dijo gritando, y de esto hay audios en internet que te puedo mostrar, me dijo gritando que si yo no lo hacía como ellos querían, ese mes, en vez de pagarme, si yo no era constante con mi contenido, ese mes, en vez de pagarme 60%, me iban a pagar el 70%, o que me iban a quitar todo. Y bueno. Y después de esto, cuando yo me distancié de ellos y quise empezar a crear contenido sola, me creé mi otro canal donde me llamo Shira, donde me llamaba Shira, etc. Recibí una funa completamente falsa de que Drakeout hizo en un video para tirarme todo, donde decía que yo era una floja, que yo no quería trabajar. Yo tenía 15 años y me obligaban a ir con 15 años, a pesar de que era ilegal salir después de las 12 de la noche, a las 3 de la mañana a su casa en taxi, pagando yo los 10 euros, que son como 200 pesos del taxi, a grabar, a estar allí. Y Riglock me manipulaba muchas veces diciéndome que quería que me quedase, y tú te imaginarás. Cuando aclaré que ya no quería hacer esto y tuve la llamada que te estoy diciendo, él hizo esa funa falsa diciendo que yo era no sé qué, que era no sé cuántos. Yo traté de explicarme, pero ¿qué va a hacer una chica de 15 años contra un señor que no lo he aclarado, pero tiene 10 años más que yo? ¿Qué iba a hacer contra un hombre 10 años más que yo? Yo ni siquiera... Él llevaba años creando contenido, yo no llevaba ni medio. Y el punto de aclarar todo lo que acabo de aclarar es que yo entiendo que las chicas de Wozu no son unas santas muchas, o que cometen errores. Yo eso lo puedo entender, pero como víctima del acoso durante años, hasta que pude tener la fuerza para contar la verdad, contar mi edad, porque recibí amenazas con que si decía mi edad, iban a publicar videos míos que habían grabado sin mi consentimiento sexuales con ellos. A mí como víctima me duele un montón que por unos errores de las chicas
ahora están diciendo que Wozu es completamente bueno, cuando pasé años de acoso por culpa de Drakeout, por culpa de los videos que hizo, y esa persona estaba ahí en la empresa. Riglock también estaba ahí en la empresa. Trabajaba a escondidas en Wozu, y cuando ya no pude más, años después de todo lo que viví y dije la verdad, empezaron, o antes de eso también lo habían hecho, pero empezaron a hablar mal de mí, a decir que era falso, que yo era no sé qué cosas, y que lo que pasó con Riglock, yo estaba mintiendo. Incluso Pandora se incomodó tanto de estar trabajando con Riglock y de pedir que sacasen a Riglock y que no lo sacasen, que tuvo que salirse. Prefirieron sacar a Pandora a sacar a Riglock, a pesar de saber perfectamente quién era Mishra y Drakeout. Sí, te entiendo. Créeme que es que a mí, en mi opinión, me parece... Yo sé que el internet se basa en tendencias y todo, pero como pese a que las chicas de Wozu la regaron muchas veces, es algo que no quiero negar. Ha cometido errores Nena, ha cometido errores Raccoon, y de hecho unos muy grandes que más adelante en el video yo comentaré, pero me parece increíble cómo simplemente por ganar una demanda, o bueno, del tema de Wozu no sé qué tan enterada estés, no te preocupes, pero simplemente internet se volteó. Ahora de repente todos los de Wozu son buenos, y bueno, pues me parece loco que sea tan sencillo como que a la persona con la que te funaste le vaya un poquito mal para que automáticamente tú seas la buena, la blanca palomita, y no lo sé. Y tranquila, igual no te preocupes, borró ese video porque ahí admitía directamente que pues al estar involucrado en tu proyecto sabía de todo lo de Riglock, pero ya lo borró lo borró, pero yo pude recuperarlo, así que igual donde se incrimina yo tengo todo eso, no te preocupes. Me veo en la necesidad de recalcar sobre el tema de Itzy. La verdad, no es como mucho menos, y ¿cómo te lo explico? Echarte la culpa de nadie, porque pues eras menor de edad y sería estúpido ya acusar a una chica o siquiera como inculparla de algo cuando ella tenía un nivel de conciencia menor. Nunca me quedó claro si Ditsis era mayor o menor de edad, o sea que si también era así, pero me veo en la necesidad de aclarar que yo respeto mucho la relación que pudiste haber tenido con él y todo eso, pero no lo apruebo. Espero entiendas que yo como youtuber tengo que ser imparcial, y tampoco es un ataque hacia ti o diciéndote algo de que estabas mal, pero pues me veo en la necesidad de decir que pues yo no estoy con esto tampoco defendiendo a Ditzy ni algo mucho menos parecido, sobre todo porque si Drakeout ve esto o alguno de ellos, de volada van a decir, pero Kyo está defendiendo a Ditzy, cuando no es el caso. No, claro, yo entiendo perfectamente. De hecho, quiero comentar que uno de los motivos por los que me ofrecí a hablar aquí en tu canal es precisamente porque sé que eres una persona completamente parcial. Cualquier persona que vea tus videos lo va a notar. Eres una persona que si, por ejemplo, un día yo hago algo malo, yo sé que yo voy a estar ahí y vas a también, pues, juzgar las cosas que yo haga, y eso me parece súper perfecto. Igual me gustaría aclarártelo un poco. Con el tema de Itzy fue muy diferente. Itzy fue una persona que primero no sabía mi edad en esa época, me apoyó un montón. Y quiero aclarar muy bien, perdón, se me cortó antes. Quiero aclarar muy bien esto, pero Itzy y yo al principio salíamos fingidamente, pero a pesar de ello él no tenía la menor idea de mi edad en esa época, ni siquiera había como algo similar a una relación,
para nada, es un tema muy distinto. Más adelante, mucho más adelante, muchos años después, él sí llegó a saber mi edad, pero él y yo no teníamos una relación de ningún tipo, para nada. De hecho, éramos amigos y él tenía sus cosas aparte. Sobre todo, él siempre ha tenido como mucho respeto con eso, por todas estas cosas que han pasado en internet. O sea, siempre tuvo mucho respeto conmigo. Y ya mucho más adelante, poco antes de que literalmente viniésemos juntos a México, ya sí empezamos a salir juntos. Salimos juntos durante una época y luego pues terminamos. Hay algo que, si no es molestia, sí me gustaría, igual si no puedes no hay problema, tú dime y con toda confianza, sin problema. Pero si puede ser, si podría salir en tu video, si no te molesta, porque es algo que me gustaría aclarar. La edad de consentimiento sexual en España se puede dar a partir de los 16 años, pero solo con una persona que no sobrepase tus 5 años de edad. Es decir, si tú tienes 16 y estás con una persona de 21, técnicamente estás justo en la rayita de lo ilegal, pero sigue siendo legal. 16 con 17, 16 con 18, pero si sobrepasa los 5 años, sí es muy ilegal. Riglo y yo empezamos a estar juntos cuando yo tenía 15 y él tenía 25 años, nos pasábamos 10 años. Sin embargo, Ditsis y yo, si no estoy mal, creo que nos llevamos entre 3, 4 años de edad. Y además empezamos a salir juntos con 17 años, por lo que pues es uno de los principales motivos y porque no hubo como manipulación o algo por el estilo, porque honestamente yo no tengo ninguna mala palabra para Ditsis. Fuera del tema, siento que hay muchas cosas que me encantaría decir ahora mismo, que de cosas que le han acusado y miles de cosas que no puedo decir por respeto a él y a que no quiera hablar de estos temas, pero por lo menos yo no lo considero como algo similar por ese lado. No te preocupes, tú puedes opinar lo que quieras. Yo a final de cuentas es muy diferente que yo muestre algo a que esté de acuerdo. No me gusta para nada censurar a la gente y pues está bien que la gente sepa lo que Nori opina de todo el tema de Ditsis. A final de cuentas no, pues te digo, es un testimonio tuyo. Mi opinión no es tan relevante en este caso porque pues ya es un tema moral, como tú dices. Si esa edad de consentimiento puede que alguna gente, por ejemplo, no me parezca tan bien, pero pues como tú dices, entra dentro de la línea legal. Entonces tú tranquila, no. Yo mencioné a Ditsis para dejar en claro que no lo estoy defendiendo, pero pues tampoco me interesa atacarlo, ¿me entiendes? Y que tengas una relación buena o mala con él no invalida todo lo que ha llegado a pasar con Drakeout y con Riglo. Claro que mucha gente lo puede cuestionar, pero pues si tú misma dices que entra dentro de el tema legal, pues claro, a final de cuentas no es algo que yo pueda cuestionar directamente. Tú eres una persona libre, ¿me entiendes, Shira? Ay, te lo juro, muchísimas gracias, Kio, de verdad. Me siento... Ay, no, ya son la 1 de la mañana, no sé qué hora sea allí. Lo lamento mucho por tenerte hasta tan tarde. Te aprecio mucho por esto que estás haciendo por mí. Y sobre lo de antes de sí, yo siento que ahorita te voy a pasar unas capturas que me acaban de pasar de Drakeout, como hablando de mi tema un poco, o sea, y como que se está metiendo. Justo ahora se está intentando meter después de todas, o sea, cuando él iba para abajo, cuando estaban sacando todo lo malo, se escondió, se fue y no dijo nada. Y ahora que todo está como, entre comillas, a su favor, está saliendo. De por sí, imagínate
que las cosas que estuviesen a su favor fuesen como lógicas o reales o lo que sea. Aún así, nadie va a criticar el hecho de que se escondió mientras decían cosas malas de él, reales, y que ahora sale. Es como, por ejemplo, Riglok ni siquiera nunca me pidió unas disculpas, solamente se puso la cuenta en que no volvió a escribir en su Twitter, tal y punto. Y nunca recibí ni un mensaje, ni unas disculpas, ni siquiera si había escuchado lo que había pasado. Luego me di cuenta de que sí por unas capturitas que te voy a enviar ahorita, pero en fin, seguramente Drakeout sí conteste. Ay, muchas gracias por dejarme pedirte ayuda si Drakeout contesta. Todo que dices es muy importante porque la gente siempre asume que Misra es inocente y tampoco hay pruebas que lo culpen, pero sería muy inocente de nuestra parte creer que no sabía nada de Riglok, que era el líder de una agencia y estaba totalmente desconectado de ella. Tampoco es una forma de atacarlo ni culpabilizarlo, pero es más que obvio que Misra era consciente de todo el tema de Riglok y mucho más cuando Pandora tuvo que abandonar. Como una talento de tu empresa va a abandonar y tú no te vas a dar ni cuenta ni estar enterado. No, de hecho, fíjate que te puedo confirmar 100% que Misra estaba completamente enterado de que Riglok estaba ahí, de lo que había hecho Riglok, y que aún así él mantuvo la decisión de tenerlo ahí. Literalmente hicieron un fanart de Owozu, si quieres te lo puedo buscar, en el que salen todas las personas de Owozu, y está confirmado que una de las personas que salen en ese, no un fanart, perdón, sino un arte que ellos comisionaron para celebrar, creo que un cumpleaños de Owozu, donde salían todos los miembros, ahí sale Riglok. En estos grupos que te digo de Drakeout habían un montón, de verdad, de Misra, Drakeout y Riglok. O sea, Riglok y Drakeout siguieron hablando incluso después de esto. Y de hecho, esto es muy importante, Drakeout se puso del lado de Riglok cuando salió la funa. Empezó a decirme que él no estaba de mi lado porque Riglok había hecho una denuncia y me iba a llegar a casa de mi madre por difamación o algo por el estilo. Y eso jamás pasó. Y desde el dice que no es amigo de Riglok y todo lo que sea, pero desde el primer momento que yo hice esa funa estuvo del lado de él y diciendo aparte a las personas que eso era falso, que Riglok había hecho una denuncia, que no ha pasado. Y si no, de Riglok, si ves esto, te invito totalmente, Drakeout, te invito totalmente a publicar la denuncia, porque lo único que me llegó fue un papel que ponía como estás denunciando, que es mi nombre real, tal, pero no hay nada, no hubo denuncia, no hubo foto de la denuncia, no hubo nada. Y de hecho, te lo digo en serio, uno de los mayores motivos por los que accedí, de hecho no lo hubiese accedido a hablar contigo si no fuese por esto, es que eres una persona totalmente neutral. Si ahora mismo van a salir pruebas negativas sobre mí, tú las vas a poner y yo estoy súper de acuerdo con eso, con que tengas tus opiniones y sobre todo con que las digas públicamente y no tengas miedo de esta persona me cae bien, voy a blanquearla, como muchos otros youtubers de polémicas que prefiero no mencionar. Entonces, no, para nada, para mí es incluso mejor que tengas una opinión neutral sobre todas las cosas, no te preocupes. No, Nori, tú sabes que pues en todo este tema agradezco mucho lo que me has contado. Creo que hay muchas cosas que la audiencia de verdad no sabía y no te preocupes que yo me voy a encargar de que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Yo sé que yo confío en mi audiencia y sé que lo pueden llegar a hacer y pues tú ya sabes que no estás sola y ante cualquier respuesta de Drakeout o Riglok y tú sabes que igualmente no te voy a defender como tú dices el 100% del caso de los veces porque pues no es como que me gusta blanquear a nadie ni nada de eso, pero
sabes que al menos en este tema no tienes el apoyo de muchísima gente, que no se te trate de intimidar con lo contrario porque sería una mentira total. Y a una pequeña cosa, ¿quisieras decirle algo a la audiencia que por motivos personales pues Shira ya no está, entonces ni tampoco Nori? ¿Hay algo que te gustaría decirle a tu audiencia que te sigue queriendo y todo eso? ¿O prefieres simplemente guardar silencio sobre ese tema? Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que hayan visto el video hasta aquí y que hayan escuchado todo lo que tenía que decir. Sé que soy bastante mala explicándome, entonces pido disculpas por ello. Vine aquí sin un guión, solamente con lo que sentía y con mi experiencia. Así que muchas gracias por estar ahí y por daros el tiempo de escucharme. Y para toda esa gente que ha estado ahí esperando mi regreso, muchísimas gracias. A veces me siento sola y siento que no tengo a nadie y siempre me alegran mucho con sus mensajes. Hay veces que incluso leo cosas que me mandan y me pongo a llorar porque siento que hay gente ahí que me apoya. Entonces, gracias por esperarme. Quiero comunicaros a todos que Shira va a volver, no en un año, voy a volver en unos días a crear contenido, pero con la diferencia de que ahora va a ser mejor que nunca, va a ser mucho mejor contenido, mucha mejor calidad y también yo voy a estar mucho mejor. Ya me siento con las fuerzas suficientes y contar esto me ha ayudado también mucho. Entonces, gracias a todos los que han estado ahí. Por favor, me gustaría pediros estar una vez más para mí. Gracias. Y como última cosa, sé que ya debes de estar harto de que te diga esto, pero muchísimas gracias, Kyo, por darme un lugar aquí en tu canal, por dejarme alzar mi voz y contar todo esto, que sé que es bastante fuerte. También muchísimas gracias por ser tan amable y tan respetuoso conmigo. De verdad, chicos, van a ver un montón de cosas que vosotros no vais a ver en el video seguramente, pero fuera de cámaras, Kyo también ha sido súper respetuoso conmigo y en un tema tan complicado como es este y tan horrible, me he sentido completamente cómoda gracias a él. Entonces eso, muchas gracias. Perfecto. Y entonces, sin nada más que agregar, un placer, Shira. Muchas gracias por pasarte por aquí y por contar la verdad, que a final de cuentas es lo que necesita esta comunidad. Estén atentos al Twitter @noshivirtual. Adiós. Después de todo esto, me declaro fan de la respuesta de Drakeout. Me encantaría rectificar sobre los videos en los que lo mencioné, pero ¿qué rectifico en primer lugar? Si ya hay demasiadas pruebas, no solo con Nori, no solo con la chica que grumeaste, no solo con Raccoon, realmente hay muchas VTubers y gente que se ha quejado de ti. Y tampoco quiero que vayan a tirarle hate, de verdad. Si lo hacen, que sepan que no cuentan con el apoyo del Kyo. Solo me dio risa y también este tipo de comentarios son malos. El hate es malo, chicos. Misra descuidó demasiado a su agencia, dejándola a cargo de gente cuestionable, y pese a que directamente nunca hizo algo, sí que permitió demasiadas cosas. Rollier, ni te cuento, es prácticamente alguien demasiado egocéntrico y que se dedicaba a tumbar videos hablando de Owusu para censurar a la gente, además de haber hecho cosas terribles. Y Riglok, aunque muy seguramente los managers puedan decir que no era parte de Owusu, sí que tenían a Nori porque colaboraban con este. Estaba muy presente, incluso hasta lo dibujaban junto con la agencia. Y fue una de las causas por las cuales Pandora, la VTuber, abandonó dicha agencia. No les digo que las chicas hayan sido buenas. Después de todo, se vieron muchas veces cómo han hecho actitudes inmaduras
y casi abusaban de la influencia que tenían en su beneficio. Pero si con algo tan sencillo como ganar una demanda sobre un tema laboral se le va a perdonar a esta gente o ignorar todo lo que han hecho, pues estoy viviendo en el mundo equivocado. Pero, ¿se acuerdan cómo hace poco mencioné que perdieron la demanda? ¿A qué me refería? ¿De qué es la demanda en primer lugar? Para los que piensen que se debe al maltrato de las chicas o algún crimen que pudo cometer los managers, estarían muy equivocados. Esta se refería a que Nene, antigua miembro de WOZU, sentía que la empresa había vulnerado sus derechos, es decir, que no la trataban bien o como una persona. Según ella, su renuncia no fue voluntaria, sino forzada, y cosas como cobrar sus presentaciones o cosas que ella cree que le deben por haber trabajado ahí y una indemnización. En primer lugar, WOZU ni siquiera respondió a tiempo, así que el juicio siguió como si ellos no hubieran respondido, cosa que dejaría mal a WOZU si ellos hubieran perdido, pero no fue así. Nene perdió, y no lo sé, imagina demandar a alguien, que esa persona no te responda y que aún así te gane. Aquí podría profundizar, pero como sé que mi audiencia, la mitad de ella es Svax comentando en cada uno de mis tweets y la otra mitad es gente que simpea o quiere ser VTuber, sí, no creo que sea buena idea. Así que lo podemos resumir en que la jueza argumenta que no hay evidencia suficiente de que WOZU estuviera en deuda con ella, al menos según la ley chilena, que me tuve que informar sobre la Constitución y derechos del trabajador de Chile. Si eso no se merece una suscripción, no sé qué lo merezca. Es aquí cuando pareciera que en realidad nada de esto fue tan grave, y que WOZU tampoco eran los buenos. Después de todo, nunca hicieron algo que realmente limpiara su imagen o respondieron a sus acusaciones. Solo ganaron una demanda en la cual ni siquiera participaron. Pero todo cambió cuando Raccoon hizo el directo El fin del show. Irónicamente, esto hizo explotar más a la comunidad, quienes aún continuaban analizando qué demonios había pasado para recibir otra bomba. Me gusta imaginarlos a ustedes, la comunidad, como el meme de este bebé. Aquí no solo Raccoon demuestra que, en efecto, ni Nene, ni Chessy, ni nadie eran unas santas. ¿Cuál es el problema? Que durante todo esto se muestran números de teléfono, información personal de terceros y gente que no tenía nada que ver, cosa que podríamos interpretar como doxeo. Acá Not dice, igual se fijan que Drake le gusta la forma rarilla la Loli como esta de Spider-Man o la de Digital Circus, de forma muy creepy. Dice acá, Eto se quejaba de la apariencia de su personaje, que se veía muy adolescente. También yo muestro lo que Siri nos había mostrado una vez, que era que el modelo anterior de Siri se veía muy infantil y que no le gustaba. Les explico, Raccoon tiene un canal, el más grande de hecho, el cual era propiedad de WOZU. Estos, a manera de burla, privatizaron todos los videos y dejaron solo su cover llamado Villana. Aquí sería donde me moriría de risa y procedería a decir, es cine. Luego escucho que Drakeout y Roldier se ríen más fuerte que yo y me les quedo viendo con esta cara. Creo que la que dio una mejor respuesta fue Ryumi. Me refiero, si ya habían quedado mal las VTubers como unas niñas mimadas que en realidad no habían sufrido tanto, aquí llegó Raccoon para decir, no se preocupen, yo me encargo de hacer la que le hizo Omniman a los Guardianes. Solo recuerden de verdad no idealizar para nada a sus creadores de contenido. Es lindo ver a un o una VTuber y que este te acompañe en momentos difíciles, pero les recuerdo que así como tú, así como cualquier persona, tienen al menos 1% de maldad, rencor y muchos problemas o formas de actuar. Algunos ignorarán sus acusaciones, otras se victimizarán y dirán que siempre fueron manipuladas pese a ser conscientes, y algunas no les importa vigilarte 24/7 y liberar información tuya mientras eso la mantenga en el trono. Como dijo Raccoon alguna vez, soy la mala que te hizo pensar de más. No conoces lo terrible que soy yo en realidad. Me gustaría dar una conclusión magistral acerca de todo esto, pero WOZU aún no ha terminado. Seguirán saliendo novedades. Raccoon le debía dinero a una VTuber y ya se lo pagó, por ejemplo. También tendremos que ver qué cosas hace WOZU, si vuelve con otra VTuber y mucho más. Solo quiero que sepan que estaré yo con ustedes para informarles del que viene siendo el tema más extenso de mi canal, al menos por un tiempo más. Sin nada más que decir, les recuerdo que tengo un Instagram
estaré saludando a todo aquel que vaya a seguirme ahí. Y yo me llamo Kio, que viene de la palabra Kio. Los quiero, gente. ¿Cómo los debería de llamar? ¿Los Kiitos? ¿Los de los ojos dorados? No sé, me gustaría que en un futuro me ayuden a elegir su nombre. Síganme en Twitch, que también trataré de hacer directos pronto. Y nos vemos. ¡Chao! Corres y corres y corres directo al fuego. Él te quiere ver caer. Corres y corres y corres y viene de nuevo. Luego solo evítale. Crees que se va, miras para atrás, va en vuelo. Tú lo debes de perder.